La fiesta que vamos a ver hoy no está en Éxodo, se encuentra en Levítico 23:23. Dice: habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del séptimo mes tendrán día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán y presentarán una ofrenda quemada a Yahvé. Ese texto es el primero en hablar de las trompetas. No aparece en Éxodo, aparece sino hasta acá, al final del Levítico, y en ese capítulo es donde se habla sobre lo que se debía hacer en cada una de las fiestas. Recordemos el calendario que llevamos construyendo hasta ahora: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés y hoy trompetas de plata. Estamos haciendo la vuelta al calendario. Imagínense el calendario como una especie de círculo donde están todos los días del año. Ya de haber estado del primero, que era el mes de Abib, en Pascua, ya estamos más de la mitad, estamos más o menos en lo que sería septiembre, octubre, con el tema de las trompetas. Ya estamos dando la vuelta. Pero antes de entrar como tal a las trompetas, quiero introducir de esa manera. En la antigüedad, los cuernos de los carneros eran usados como trompetas para distintas ocasiones. La ocasión donde más se utilizaban las trompetas, histórica o genéricamente hablando, era la guerra, ¿sí? En medio de la batalla se hacían esos ruidos para intimidar al enemigo, para convocar los ejércitos, en fin. Podemos ver en Jueces 7, cuando se acuerdan que Gedeón tocó las trompetas para que se mataran entre sí, pues, pensando que eran muchos israelitas y solamente eran como 300. Tenemos el caso de 1 Samuel 13, cuando Saúl toca trompeta y reúne a las tribus de Israel para atacar al rey Nahas, que estaba invadiendo a Jabes, una ciudad. Y así vemos en muchos textos, hasta en los libros proféticos, referencias a las trompetas con relación a la guerra, Amós 2, Sofonías 1, en fin. Pero no era lo único, las trompetas también se usaban para cantar, como un instrumento para acompañar cánticos jubilosos. Por ejemplo, en 2 Samuel 6, vemos cuando David estaba trasladando el arca, ¿se acuerdan de que estaba danzando, haciendo sacrificios? Dice que en el camino también iban tocando trompetas. Tenemos más casos, 2 de Crónicas 15:14. En ese caso pues también aparece un rey celebrando al Señor con trompetas. Vemos también que las trompetas se usan para declarar a un nuevo rey. Se tocaba trompeta como para celebrar que el Señor había permitido que un nuevo rey fuera ungido. Primera de Reyes 1, se toca trompeta cuando Salomón fue declarado rey. Segunda de Reyes 11, se toca trompeta cuando Joás fue ungido rey, ¿sí? Entonces dense cuenta, las trompetas se usaban, era parte de la cultura, era parte de la idiosincrasia de la sociedad para determinados momentos. Más adelante, el Señor autorizó que las trompetas se utilizaran para cantar en el templo los salmos. Tenemos 1 Crónicas 15:24, cuando los sacerdotes por primera vez se les entregan los turnos para tocar las trompetas en el templo. En Nehemías 12, cuando se inaugura la muralla de Jerusalén, Nehemías arma un evento muy bonito donde reúne a los israelitas en grupos, a los levitas y a los sacerdotes, y a cada grupo les da trompetas y cada uno recorre la muralla y luego se encuentran en el templo con trompetas, ¿sí? De hecho, por estas causas es que en 2 Crónicas 13:12 las trompetas se les dice las trompetas del júbilo. Es otro nombre que tiene distinto. Entonces, esto sirve a manera de introducción de lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a estudiar este tema, esta festividad, en 2 puntos. Primer punto, las trompetas de plata y su uso.
El segundo punto vamos a ver el Rosh Hashanah, el primer día del año, que se celebraba así. Y vamos a concluir con las aplicaciones acostumbradas. Seguramente no alcancemos a que haya preguntas y respuestas, pero bueno, vamos a aprovechar al máximo esta enseñanza. Bueno, comencemos. Vamos a Números 10. Es otro texto que habla de las trompetas, pero no como fiesta, sino como los detalles particulares que caracterizaban a esas trompetas. No eran trompetas comunes y corrientes. Todas las trompetas que acabé de mencionar eran ordinarias, por así decirlo, ¿sí? Eran las que se usaban en el común, guerra, cánticos de júbilo, pues, para momentos determinados, para declarar un nuevo rey, en fin. Pero estas que vamos a mirar acá son las que se usaban para la celebración. Números 10, 1. Dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo, las harás. Te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando toques alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando toquen con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Con aclamaciones tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocarán, pero no con sonido de aclamación. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendrán como estatuto perpetuo por sus generaciones. Cuando salgan a la guerra en su tierra contra el enemigo que los ataque, tocarán alarma con las trompetas. Así serán recordados por Yahvé su Dios y serán salvos de sus enemigos. En sus días de alegría, como en sus solemnidades y principios de mes, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y les servirán de memorial delante de su Dios. Yo, Yahvé, su Dios. Bueno. Cuando Israel iba por el desierto, el Señor le ordenó a Moisés elaborar 2 trompetas de plata labradas a martillo. Es interesante notar que la palabra que se usa para plata ya la hemos visto antes. ¿Se acuerdan el impuesto que se recogió para el rescate después del censo? Era plata, unos gramos de plata. Al hacer una exégesis del concepto de plata, de esta palabra, en el tabernáculo, vamos a ver que la plata está relacionada con la redención. Y pues es interesante porque aquí dice que si vienen a atacar y tocan trompetas, el Señor se acuerda de ellos y viene a salvarlos, redención, ¿sí? Entonces es interesante, por eso es que las trompetas eran de plata. Otro detalle por el cual era de plata era que la plata es un buen conductor de sonido. Y para ese entonces, pues, sin nada eléctrico, pues, el uso de ese metal particularmente servía para que el sonido tuviese largo alcance. Otro detalle son labradas a martillo. ¿Ustedes se acuerdan qué parte del mobiliario del tabernáculo estaba hecho a martillo? Traten de recordar. Solamente había una cosa, labrada a martillo, muy importante. El propiciatorio. ¿Se acuerdan que tenía los ángeles pegados en la tapa? Ese es el propiciatorio. Eso era a martillo. Entonces llama mucho la atención que pues, las trompetas no son parte del mobiliario del tabernáculo, pero se está usando la misma técnica que se usó para el arca, para una parte del arca. Entonces es muy interesante. En la pechita dice que eso es obra de fundición. La tradición judía dice que esas trompetas tendrían entre 30 a 40 centímetros, tampoco eran tan grandes como los judaizantes se imaginan, que es una cosa larga o con un cuerno así torcido, de ninguna manera.
De hecho, pues hay más pruebas documentales que era más bien de 30 a 40 centímetros rectas. ¿Ve? Otro detalle que acabamos de leer: las trompetas eran tocadas exclusivamente ¿por quiénes? Acabamos de leerlo, ¿por quiénes? Los sacerdotes. Nadie más podía tocarlas. Y conste, originalmente estas trompetas de plata solamente se tocaban para dos ocasiones principales. Primero, para convocar a la gente al tabernáculo. Entonces, por ejemplo, Moisés va a comunicarle algo al pueblo cómo hacen para reunir a 1 millón de personas. Tocan la trompeta de cierta manera para que la gente escuche y vaya y se acerque. En Occidente se usan campanas. Los templos del cristianismo en Occidente, por muchos siglos, usaron las campanas para avisar que era la hora de la reunión y la gente pues se acercaba. Pues en los tiempos más antiguos aún se usaba eran los cuernos con plata, ¿sí? Para reunirlos. Y la otra circunstancia que se usaba, acabamos de leerlo, era para avisarles que ya era momento de que el campamento se moviera. Acuérdense que están en el desierto. Entonces, sí, ellos se mueven si la nube se mueve. Pero pensemos que no todo el tiempo estamos mirando hacia arriba y que hay una organización para ello. Entonces, la nube se empieza a mover y el sacerdote toca la trompeta de cierta manera para que capten que es hora de mover el campamento. Entonces toca desarmar, ¿sí? En tiempo récord todo, para moverse. Entonces esas eran las dos circunstancias principales en las que se movía, en las que se tocaban las trompetas de plata. Sin embargo, el mismo pasaje nos añade otros dos eventos en los cuales se tocaba. El primero, en la guerra, ¿sí? O sea, esas trompetas iban a ser utilizadas, las de plata, para convocar o invocar a Dios, ¿sí? Cuando de repente los enemigos empiecen a atacarlos. Una manera como de clamar a Dios gritando, de que haga auxilio. Entonces las trompetas cumplían esa finalidad. Y la otra era para los tiempos de fiesta. Entonces, ¿qué deducimos con esto? Que todo lo que hemos visto hasta ahora, especialmente con Pascua y con Pentecostés, súmenle el toque de las trompetas, ¿sí? Porque las trompetas iban a acompañar, ¿qué decía? Cuando se hacían sacrificios de paz, cuando fuera el primer día de cada mes, se tocaban las trompetas. Bien, anote esos pasajes, Segunda de Crónicas 13:14 y Salmo 81:3 al 4. Ahí hay dos ejemplos de lo que les acabo de decir. Ahorita que leímos Números 10, vemos que el propósito de las trompetas, del uso de las trompetas de plata, era para ellos ser recordados por Jehová vuestro Dios, ¿sí? O sea, las trompetas servían como un memorial en donde la gente clamaba a Dios y Dios venía para auxiliarlos urgentemente. Entonces, hermanos, estamos viendo todavía no la fiesta como tal, estamos viendo es el instrumento, ¿sí? Cómo se elaboraba y que era distinto a otras trompetas. Estas son especiales. Ya vimos que se usan para 4 momentos: convocar a la gente, mover el tabernáculo, clamar a Dios cuando son atacados y para celebrar en las fiestas, ¿sí? Vimos también que solamente pueden ser tocadas por los sacerdotes. Pero vamos a darnos cuenta, ya lo acabamos de ver también en Números 10, que incluso la manera en que debían ser tocadas estaba indicada por Dios. Miren cómo es el principio regulador. Dios entrega el instrumento, pero Él dice cómo es que se toca. Impresionante. Ni siquiera ahí había lugar para innovar. Ya tenía la estipulación de cómo hacerlo. Por ejemplo, son 2 trompetas. Si se tocaba solo una, los líderes del país eran los que venían al tabernáculo.
Eso lo vimos ahorita en el verso 4, números 10. Son dos, pero cuando se toca una, de manera constante, los jefes entendían, los patriarcas, los príncipes, en fin, los líderes del pueblo, entendían que solamente eran ellos los convocados. Entonces iban para allá. Si sonaban las dos trompetas, pero con soplos cortos, pero repetidos, no como si fuera una alarma, sino de esa manera, el pueblo era el que se congregaba. Si los sacerdotes tocaban las trompetas, las dos, estruendosamente, como dice la pesita, como una alarma, entonces el pueblo entendía que debía levantar el campamento en orden. Empezaban desde los del oriente, luego los del sur, luego los del occidente y luego los del norte. ¿Sí? Entonces, hermanos, esos son los detalles que tenemos sobre el uso de las trompetas. Vamos ahora al segundo punto, Rosh Hashanah. Ahorita que leímos Levítico 23, se dieron cuenta que el primer día del séptimo mes, todo el día se hacía sonar la trompeta, las trompetas. Eso quiere decir que a la llegada del séptimo mes del calendario hebreo, los israelitas debían observar un día de reposo especial al son de trompetas. Ese primer día del mes, en ese día no podían realizarse labores ordinarias, ¿sí? Y se hacía una santa convocación. Ahora, esa santa convocación no es como las otras santa convocación. Recordemos que hay tres fiestas solemnes. Son las tres santas convocaciones. Cuando se dice santa convocación, lo que está diciendo es que es obligatorio que todos los israelitas con sus familias y los esclavos fueran hasta el tabernáculo, ¿se acuerdan? 3 veces al año. El día de las trompetas no es una de las 3 fiestas solemnes. Entonces, la santa convocación que aquí se está refiriendo es más bien para indicar que era un día de reposo especial, ¿sí? Donde no podían realizarse labores ordinarias, sino que tenían que ofrecerse ofrendas encendidas al Señor. Eso lo decía ahorita Levítico. Ahora preguntemos, ¿cuáles ofrendas debían llevarse? ¿Lo que yo quiera? No. Otra vez, lo que está ordenado. Miremos Números 29, 1 al 6. Números 29, 1 al 6. Dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendrán santa convocación. Ahí está lo que estamos diciendo. Ninguna obra de siervo harán. Les será día de tocar las trompetas. Lo mismo que leímos en Levítico 23. Pero aquí ya nos está indicando cuáles son las ofrendas encendidas que hablaba Levítico. Y dice: ofrecerán como holocausto de olor grato a Yahvé un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa por el becerro, 2 décimas por el carnero y 1 décima por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como expiación para reconciliarlos, además del holocausto del mes y su ofrenda del holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones conforme a la ley, como ofrenda de olor grato quemada a Yahvé. Entonces, las ofrendas dictaminadas para esa ceremonia de la celebración de las trompetas, o Rosh Hashanah, era un becerro junto con 6 kilos de harina fina amasada con aceite, un carnero junto con 4 kilos de harina, 7 corderos de un año con 14 kilos de harina. Los animales son para holocausto. Cuando estemos en Levítico vamos a estudiar más a fondo eso. Los animales son para holocausto y la harina era una ofrenda vegetal. También debía sacrificarse un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dice, además del holocausto continuo. Acordémonos, el holocausto continuo era el sacrificio de todos los días, que debía hacer el sacerdote en la mañana y en la tarde. Entonces,
lo que está diciendo es, igual que las otras festividades, presenten estas cosas porque es un día especial, sin dejar de hacer las que ya les ordené para cada día. ¿Sí? También se ofrecían libaciones. Esa expresión significa que habían ofrendas de vino. Ya también eso lo hemos tocado, pero vamos a profundizarlo cuando estemos en la serie de Levítico. ¿Por qué se le llama Rosh Hashanah? Esa palabra, esa expresión, significa encabezado del año. Y es que resulta que los israelitas empezaron a ver todo lo que hemos estado hablando del calendario como un calendario religioso, que empieza con Pascua. O sea, el calendario religioso empieza en marzo-abril. ¿Sí? Pero con el pasar de los siglos, Israel vio necesario crear otro calendario. Imagínense tener dos calendarios. Uno religioso para indicar las fiestas que ellos debían celebrar para Dios, y otro civil, un calendario para lo común. ¿Sí? Entonces ellos manejaban dos calendarios. Resulta que en ese calendario civil que ellos habían creado para sus cosas normales, ordinarias, Rosh Hashanah caía en el primer día del año. Por eso se le puso así. O sea, el día de las trompetas era el primer día del año civil, siendo el séptimo del calendario religioso. Bueno, ambos pasajes nos enseñan que la conmemoración de las trompetas duraba 9 días. ¿Sí? 9 días. Eso es muy interesante. 9 días ofreciendo esos sacrificios, 9 días todo el día sonando las trompetas de una manera de júbilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que en el calendario, después de los días de las trompetas, por 9 días, el día 10º era el día de la expiación. El día de la expiación, que es la siguiente que vamos a ver la otra semana, si Dios nos ayuda. Eso quiere decir que las trompetas eran un preludio del día de la expiación. Cuando estemos estudiando ese día vamos a ver que se convocaba un ayuno congregacional obligatorio. Entonces las trompetas servían para preparar al pueblo para ese ayuno congregacional. Preparaba al pueblo para juzgarse a sí mismos, para ver si de verdad habían cumplido el pacto, si eran una nación santa. Por eso es que vamos a ver en los libros de los profetas varias veces que se habla de eso. Anoten esa cita, Joel 2:15 al 16, dice allá: toquen trompeta, convoquen ayuno. ¿Sí? Las trompetas empezaron a asociarse a una manera de reunir a la gente para que se arrepientan. Joel 2:15 al 16. Ahora, primero servía como preludio para el día de la expiación. Eso significa que preparaba a la gente para examinarse, para arrepentirse, para celebrar el ayuno de ese día. Pero también, otro detalle interesante, es el séptimo mes y son días tocando las trompetas. Así que las trompetas servían como una manera de santificar el mes séptimo como un mes sabático. Ese mes era el mes en el que más cosas se celebraban. Desde el 1 hasta el 9, trompetas. El 10, el día de la expiación. Y unos días después del día de la expiación viene la última fiesta solemne del año, que era la de los tabernáculos. O sea, es un mes prácticamente lleno de fiestas, porque es el séptimo mes, el mes sabático. ¿Bien? Hermanos, todo eso suena muy lindo, muy organizado. Vamos a imaginarnos un día al amanecer tocando las trompetas. ¡Ay, empezó la fiesta! Pero saben, debido al pecado y a la hipocresía de Israel, llegó un punto en el que Dios aborreció la convocación de las asambleas.
Eso está en Isaías 1:13. Dice, ya detesto esas convocaciones, o sea, refiriéndose a las trompetas. Porque tenían las manos llenas de sangre y de hipocresía, de robo, y luego venían al templo como si nada. Mateo 6:2. El Señor Jesús también nos dice que los fariseos hacían tocar trompetas cuando estaban en ayuno, cuando iban a orar. Una manera de decir que era para llamar la atención. Entonces ya ven cómo el hombre tomó los símbolos, las sombras antiguas y las utilizó para su pecado: hipocresía, orgullo, vanagloria. Debido a esa situación, los profetas empezaron a ser comparados con trompetas. Claro, los profetas empezaron a advertirle al pueblo del juicio que se avecinaba. Entonces, por ejemplo, Isaías 58:1, el Señor le dice a Isaías: alza tu voz como trompeta y señálale al pueblo su pecado. ¿Sí? Lo mismo lo vemos en Jeremías 6:17. Y leamos este pasaje, Ezequiel 33:3. De hecho, en Oseas también está eso, Oseas 8:1. Pero leamos Ezequiel 33:3. Aquí el Señor está comparando el oficio profético con el uso de las trompetas. Se puede leer eso desde el verso 1. Dice: si el atalaya ve venir la espada sobre la tierra y toca la trompeta y avisa al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, viniendo la espada lo hiera, la sangre será sobre su cabeza. El sonido de las trompetas oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. El Señor está diciendo ahí, el sonido de trompeta avisaba que venían a atacar los enemigos. El profeta iba a hacer esa función, avisarle al pueblo que la ira de Dios estaba viniendo sobre ellos. Entonces dice, si el atalaya toca la trompeta avisando que vienen a atacar y la gente no se inmuta, si mueren es culpa de ellos mismos, porque les avisó el atalaya. Pero si el atalaya no dijera nada y la gente muere, pues el asesino o el culpable va a ser ese atalaya por no avisarle a la gente. Así va a ser el profeta, decía el Señor. El profeta le advierte al pueblo del juicio y el pueblo escucha. Si él les advierte, el culpable es el pueblo si no se arrepiente. Pero si él les avisa al pueblo y el pueblo se arrepiente, el mismo profeta pues ha ganado esas almas. Las trompetas también empezaron a usarse como un símbolo escatológico. Eso significa que empezaron a asociarse con el juicio final. Por eso es que para nosotros, para el cristianismo, asociamos mucho las trompetas con los ángeles. ¿Sí? Claro, hay muchos textos, por ejemplo Mateo 24:31, cuando dice que viene el Hijo del Hombre en su segunda venida y los ángeles tocan trompeta y reúnen a los escogidos de los 4 puntos cardinales del mundo. Vemos en Tesalonicenses 4:16 que al sonar la trompeta el Señor viene a juzgar al mundo. Apocalipsis, hay varias profecías relacionadas con trompetas. ¿Sí? En fin. Entonces, hermanos, para terminar, digo algunas aplicaciones. El sonar de las trompetas nos recuerda la importancia del culto público. Porque recordemos cuál fue el primer uso de las trompetas: congregar a la gente. La gente se venía a la reunión y debía venir en un día de reposo especial, ¿sí? Con una preparación. Eso nos enseña que
Nosotros debemos acudir al culto puntualmente. Nos enseña a honrar el día del Señor en santidad, examinándonos toda la semana para cuando llegue ese día, no venir acá hipócritamente a tocar trompeta como los israelitas apóstatas, ¿sí? Sino habiendo pasado la semana luchando con el pecado, si caímos, arrepentirnos, ¿sí? Y llegar el domingo a celebrar al Señor. La fiesta de las trompetas nos recuerda de venir al día del Señor en reposo, ¿sí? Sin acudir a las labores ordinarias. Es decir, evitar al máximo hacer los trabajos relacionados con mi profesión, porque es día de reposo, ¿sí? Es dedicar al máximo mi día a Él, porque es el día de Él, del Señor. Entonces, si yo soy alguien que hace negocios, o tengo un negocio, o tengo una empresa, o tengo un empleo de tal cosa, pues hacer lo posible, si soy empleado, a que me den ese día. Y si soy independiente, pues con más responsabilidad aún, tengo más autonomía sobre mi horario, debo guardarlo para el Señor y no para mis propias labores. El uso de las trompetas también nos enseña a los predicadores sobre asegurarnos que la predicación sea clara, porque si se toca trompeta y la gente no entiende lo que se está haciendo, porque recuerden que el sonido tenía que tener características. Si se toca una, si se tocan dos, si se toca un sonido duro, fuerte, o si se toca un sonido corto pero repetido, tenía significados. O sea, si ocurre algo y yo toco de cierta manera, tengo que ser claro para que la gente entendiera y se hiciera lo que se estaba indicando. Lo mismo el predicador. Debe ser claro cuando predica para que las personas entiendan el mensaje de Dios. Para que las personas estén alerta sobre su pecado, ¿sí? Puedan, así como las trompetas servían para preparar el corazón para el día de la expiación, la predicación debe poner en alerta a la gente, porque viene el juicio de Dios, tanto como hacían los profetas, para que se arrepientan y no se pongan a jugar con el pecado, porque el Señor tiene una ira santa, Él es justo. Las trompetas nos enseñan, pues, instruyen al predicador, al pastor, al ministro, para que inste a la gente, para que se presenten listos a la presencia de un Dios santo. Leamos dos pasajes. Joel 2:15. Ahí está lo que les decía ahorita. Joel 2:15. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, aún a los de pecho, y salgan de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Es un ayuno congregacional que se convocaba al son de trompetas. Un ayuno, pues, para arrepentimiento. Ahora miremos 1 Corintios 14:8. Primera de Corintios 14:8. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua que hablan no dan palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque sería como si hablaran al aire. Miren esto. Nos enseña el Señor que la palabra dicha en el culto público tiene que ser comprensible para todo el que está. Por lo tanto, es antibíblico predicar en otro idioma, a no ser que haya intérprete, porque si yo hablo otro idioma acá
o empiezo a usar un lenguaje técnico. Por ejemplo, hoy usamos la expresión Rosh Hashanah, pero les expliqué que eso significa el primer día del año civil. O sea, uno tiene que explicar, pero si uno se pone a hablar de manera técnica y no explica lo que se está diciendo, pues es un sonido incierto y no entiendo, ¿sí? Tiene que ser claro el asunto, no se puede hablar en otro idioma, un predicador no puede estar hablando la palabra y denunciar el pecado hablando en lenguas. Eso no es bíblico en ninguna manera, y eso es como tocar la trompeta de manera absurda para que la gente no entienda y venga Dios con su ira y destruya. No advirtió a nadie. ¿Quién es el culpable? El que tocó la trompeta, la atalaya que hizo mal su trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces la trompeta me exhorta a mí a hacer lo posible por ser claro, a hablar con autoridad, pero también con claridad. Pero al creyente también le deja una tarea. La trompeta le enseña a los creyentes a tener los oídos bien abiertos para escuchar el mensaje, a estar concentrado en la predicación y no distraerse, a discernir el sonido de la trompeta. Porque si el atalaya está tocando bien la trompeta, el atalaya está tocándola bien, pero yo no me sé lo que significa cada cosa, ¿quién es el culpable? La persona. Porque se supone que la gente ya debe estar lista sabiendo lo que significa el código del sonido, ¿sí? Tantos toques, tal manera, es tal cosa. Pero no, él está distraído en sus quehaceres y está sonando la trompeta y no está poniendo cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad están las bocinas y las alarmas, por ejemplo, las de los terremotos, ¿se acuerdan? Si suena la alarma del terremoto, ¿qué significa? Pues que cada uno va a ir a su punto de encuentro, donde es el punto más seguro, de acuerdo a, pues, al tema de seguridad industrial y demás. Y si suena esa alarma y nadie sabe qué significa, todo se derrumba y la gente pues muere bajo escombros porque no se prepararon. Entonces esto enseña que la gente diga, ¿qué está hablando Dios a mi vida hoy? Hermano, el Señor todos los domingos le está hablando. No existe un día que yo diga esa predica no era para mí. Pensar así es bastante inmaduro e ignorante. El Señor nos habla cada día con su palabra y más aún en el culto público. ¿Cómo es la relación que tengo con mi propio pecado cuando he sido convocado ante la presencia de Dios en el día del Señor? ¿Estoy reconciliado con el pecado o estoy reconciliado con Dios? Pero no puedo estar con ambos. ¿Cuál es la respuesta de su corazón cuando escucha la voz de Dios en la predicación, en los himnos, en las exhortaciones fraternales que hacen los hermanos? ¿Cómo reaccionamos? Para terminar, leamos Amós 3:6. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Ahí lo que está diciendo es, ¿será que alguien puede ser tan frío de escuchar la alarma de peligro y no inmutarse? Si el Señor está hablando y advirtiendo, amenazando con su justa verdad, y la gente sigue como si nada, porque viví otro día más, entonces porque Dios me ama, de verdad. ¿Será entonces culpa de las personas si el atalaya está haciendo su misión?